En el nombre de Jesús estamos aquí, mi Dios amado, agradeciéndote, dándote la gloria. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre, que tu presencia se manifieste. Este país, Padre Santo, mira, Señor, que es un país con mucha necesidad. Que la gloria, Señor, tuya sea manifestada en cada corazón, en cada vida. Y conquista. Caminemos creyendo que esa ciudad es nuestra herencia. Escuela Kairos, intercesión de alto nivel. Únete con nosotros todos los martes a las 7 de la noche, hora central, México. Síguenos en nuestras redes sociales. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a seguir, ¿verdad?, con las materias de Kairos. El llamado a la intercesión es muy importante, ¿verdad?, para nuestras vidas como iglesia, como hijos de Dios, atender el llamado al cual el Señor nos está haciendo. Y yo le invito en esta hora que hagamos una oración para que el Espíritu del Señor nos hable en esta hora a través de su palabra. Amén. Donde usted está, yo le invito a usted que hagamos una oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú, Señor, el que hace el llamado, Señor, a todos los intercesores, porque eres tú el que pone el deseo en nuestros corazones, porque eres tú, Señor, Padre, poniendo, Señor, esa sensibilidad en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para atender el llamado, Señor, para poder ponernos en la brecha, Señor, a favor de cada petición, a favor, Señor, de cada necesidad del pueblo, Señor. Eres tú, mi Dios amado, el que enlistas, Señor, a los intercesores, Padre, de este tiempo final, Señor, y te rogamos, mi Dios amado, que seas tú hablándonos a través de esta palabra, Señor, de este tema, Señor, que tú sigas, Padre, convocando a todos los intercesores, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Padre. A ti te damos toda la gloria, Señor, porque tú eres digno de recibir todo el honor, Señor. Amén. Aleluya. Pues bien, mis amados hermanos, vamos a tomar este tema, un intercesor sensible. Cuán importante, ¿verdad?, es la sensibilidad en el corazón de los intercesores, porque para poder orar, para poder ponernos a la brecha, necesitamos sentir, ¿verdad?, la carga, necesitamos sentir, ¿verdad?, esa necesidad como si fuera nuestra. Y un intercesor sensible dice que va a dar importancia a la intercesión. Dice que lo va a hacer apasionadamente, va a entender el corazón de Dios, porque la sensibilidad te hace entender el corazón de Dios. Vas a entrar a un nivel de quebranto espiritual, y eso no lo hace humanamente, sino que el Espíritu Santo pone en nosotros esa sensibilidad de nuestro espíritu. Dice que va a haber un nivel de revelación, te vas a convertir en un vientre espiritual, vas a fluir en lo profético, porque entre más sensibles somos, más vamos a poder oír la voz del Espíritu Santo. Y mire, dice que la sensibilidad a la voz de Dios, tenemos que ser sensibles a la guianza de Dios, sensibles a la revelación de Dios, sensibles al sacerdocio de Cristo, sensibles a la agenda de Dios, sensibilidad al ataque del enemigo, porque cuán importante es que el intercesor pueda percibir cuando hay un ataque del adversario, para ponernos a la brecha, para poder clamar, para poder hacer guerra, para poder tomar nuestras armas y pelear contra toda acechanza del enemigo. Por eso es muy importante, ¿verdad?, esta materia para el intercesor. Es muy importante que el intercesor sea sensible, porque a veces oramos por religiosidad, a veces oramos por costumbre, a veces oramos por compromiso. A veces hay gente, ¿verdad?, que llega de un arduo trabajo, una larga jornada, y a veces no estamos dispuestos, o el espíritu, ¿verdad?, no está sensible, sino que hay agotamiento, hay cansancio físico, y ya no le prestamos la misma atención a la intercesión, sino que lo hacemos bajo un tipo de rutina, o valga la redundancia, ¿verdad? A veces caemos en un tipo rito, y la intercesión no es así. La intercesión, el intercesor se deja guiar por el Espíritu Santo. Hay veces que uno quiere orar por nuestras necesidades, pero cuando tú ya estás dentro ya no oras por tus necesidades. Dios te empieza a poner en tu corazón las necesidades del pueblo, las necesidades del hermano, las necesidades del pastor. Ya no oras por ti, el intercesor se pone a la brecha a favor de otro. Entonces, mire, dice la sensibilidad de los sabios.
Éxodo 28, 2 al 3, dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honrar y hermosura. Dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Entonces aquí está hablando de una preparación de vestiduras para ponerle a los sacerdotes, pero vamos a ver, ¿verdad? ¿Quién es el que se encarga de hacer esas vestiduras? Y la palabra vestidura en el hebreo, el 899, dice que es beget, que traduce cubierta, que traduce ropa, que traduce capa, manto, trapo, vestido, vestidura. Y nos lleva a otra raíz que es bagá, que traduce cubrir con una prenda de vestir. Entonces mire qué importante. Las vestiduras no las hizo Dios. Dice, las vestiduras no las hizo Moisés. Las vestiduras no las hizo Josué. Ni siquiera las hizo Aarón para sí mismo. Entonces, usted, ¿verdad? Pregunte, ¿quién hizo entonces las vestiduras? Si no las hizo Dios, no las construyó, ¿verdad? No las elaboró Moisés, no las hizo Josué, ni siquiera las hizo Aarón. ¿Quién hizo esas vestiduras? Entonces, mire, vamos a ver. Gente con dos características. Ahorita vamos a ver la respuesta. Dice, número 1, sabios de corazón. Número 2, llenos de espíritu de sabiduría. Entonces, cheque esas dos palabras, sabios de corazón y llenos de sabiduría. Dice que la palabra sabio de la raíz hebrea es hakam, que traduce sabio, inteligente, diestro o ingenioso, astuto, avisado, excelente, experto, hábil, maestro, perito, prudente, saber, sabido. Y nos lleva a otra raíz que es sabiduría 2451, que es Jochma, que es sabiduría en buen sentido, ciencia, entendimiento, inteligencia, saber, sabiduría y sabio. Y la palabra llenar es 4390, que es mala, que traduce llenar o ser llenado, dice una aplicación amplia, abastecer, armar, colmar, completar, conceder, desbordar, embarazar. Oiga, llenar, lleno, saciar, suministrar. Entonces dice, volvemos a leer el mismo pasaje para entender lo que Dios nos está queriendo hablar. Éxodo 28, 2 al 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón. Entonces los sabios son los que se encargaban de llenar, de cubrir. Dice, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Entonces, ¿quiénes elaboraban las vestiduras? Eran los sabios, no era cualquier gente. Oiga, nada más, solamente para elaborar vestiduras sacerdotales tenían que ser sabios de corazón y con un espíritu de sabiduría. O sea, no solamente con el corazón sabio, sino tener un espíritu de sabiduría para elaborar, para hacer ese manto. Ya vimos lo que significa vestidura, manto, cubrir, ¿verdad? Dice que a los sacerdotes. Entonces, mire, vamos a seguir. Aquí está una imagen, ¿verdad? Donde cómo se construían las vestiduras sacerdotales. Tenía diseño, mire, ahí habla de piedras de onice, el pectoral del juicio, el efod, el manto azul, la túnica blanca, la mitra y la lámina de oro, el urín y el tumín, el cinto, granadas y campanillas. Y cada uno, ¿verdad? Con sus respectivas citas. Pero vamos a ver. Los sabios eran los que construían, los que elaboraban las vestiduras sacerdotales. Entonces usted va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la intercesión? Ahorita va a ver, mire, dice Éxodo 28, 41. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Entonces dice aquí, vestirás a Aarón. Entonces los sabios tenían que construir, ¿verdad? Esas vestiduras. Y vamos a ver, mire, dice vestiduras sacerdotales, ungir, consagrar, santificar
para que sean mis sacerdotes. Entonces Dios no unge a gente desnuda. Necesita, ¿verdad?, que los sacerdotes tengan una cobertura. Pero ¿quiénes se encargan de poner esa cobertura? ¿Quiénes son los que se encargan? Dice que los sabios. Pero ¿quiénes son los sabios en este tiempo? ¿Quiénes son aquellos que se encargan de elaborar esas vestiduras? ¿Quiénes son aquellos, verdad? Los que tienen, ¿verdad?, ese llamado, ese propósito, ¿verdad? Mire, dice, sin vestiduras no hay unción, ni consagración, ni santificación. Dice, mire, vamos a ver distintas vestiduras. La importancia de las vestiduras. Hay vestiduras de pieles, Génesis 3:21. Vestiduras de primogenitura, Génesis 27:15. Vestiduras de lino fino, Génesis 41:42, Apocalipsis 19:8. Vestiduras de la armadura, Efesios 6:12 al 13. Vestiduras del Señor Jesús, Romanos 13:14. Vestiduras del nuevo hombre, Efesios 4:24, vestiduras de amor, Colosenses 3:14, vestiduras de armas de luz, Romanos 13:12, vestiduras blancas, Apocalipsis 3:5. Y entonces vamos a ver, mis amados hermanos, todas estas clases de vestidura, las que hay, las que menciona la Biblia. Pero usted preguntará, ¿y cómo conseguimos esas vestiduras? ¿Quién pone esas vestiduras? Entonces, mire cuántas vestiduras nos está hablando la Biblia. Hay vestiduras de justicia, según Salmos 132:9. Vestidura de pelo de camello, Marcos 1:6. Vestidura de reconciliación, Lucas 15:22. Vestiduras de boda, Mateo 22:11. Vestidura de ropas de gala, Zacarías 3:4. Vestidura de ropas dobles, Proverbios 31:21. Vestiduras de salvación, Salmos 132:16. Y vestiduras reales, Esther capítulo 5, verso 1. Entonces vemos todas estas vestiduras. Y ya vimos las vestiduras sacerdotales. Dice, solamente las hacen los sabios. Entonces los sabios y llenos de sabiduría deben de cubrir a los sacerdotes. Pero aquí, mire, aquí vamos a entrar al tema. Esto está hablando de la intercesión. Entonces, mi amado hermano, usted como intercesor, usted como gente de oración, usted que fue llamado a este ministerio tan hermoso que no muchos, ¿verdad?, les gusta, porque a muchos para empezar ni les gusta orar. Entonces, qué importante, ¿verdad?, la oración. La oración es lo que mueve la mano del Señor. Entonces, necesitamos la intercesión. Necesitamos oración, necesitamos que se levante, ¿verdad?, un ministerio en la oración. Usted ve, cuando se hacen los llamados a oración, usted ve que nada más quizás de 10 llega uno. Quizás de 20 llegan 2, quizás de 30 llegan 3. Siempre la mínima parte de los que les gusta orar, porque no a todos les gusta orar, pero usted que fue llamado a la oración, usted que fue llamado a ser intercesor de parte del Espíritu, usted es sensible a la voz de Dios y usted entiende que Dios lo ha llamado para este tiempo, para ponerse a la brecha en lugar de otro. Entonces vamos a seguir viendo las vestiduras sacerdotales. Dice, todo cristiano quiere ver y ser ministrado por buenos sacerdotes, pero no todo cristiano quiere pagar el precio para tener buenos sacerdotes. Y es una verdad muy, muy cierta, ¿verdad? A veces nosotros nos quejamos, ¿verdad?, de cómo quizás quisiéramos que nuestros pastores, ¿verdad? Hay mucha gente, mi amado hermano, que le gusta que le pastoree el pastor del internet. Y porque quizás lo ve ministrando y dice, ¡ala, qué unción!, ¿verdad? Pero usted no se atreve a tomar un tiempo de su vida, de su tiempo, para orar por sus pastores, para decirle, Señor, levanta a mi pastor, levanta a mi pastora, Señor, úsalos, dale la unción, capacítalos, equípalos. Entonces, mire qué tremendo, porque a veces nosotros queremos que nuestra iglesia sea como otra, ¿verdad? Que, es que está teniendo un avivamiento tremendo, tienen una iglesia poderosa, tienen una alabanza enorme. Pero ¿cuántas veces nosotros oramos porque eso sucede en nuestra casa? ¿Cuántas veces nosotros le pedimos al Señor que traiga un avivamiento en nuestra iglesia, en nuestra congregación? Entonces, hermanos amados, todo mundo quiere, pero no todo mundo se pone a orar. Entonces, cuán importante, mi amado hermano, en este tiempo es la intercesión. Dice, mire, el sacerdocio
Es algo, amado hermano, el sacerdocio conecta el mundo físico con el mundo espiritual. Entonces nosotros sabemos que Dios nos ha llamado para interceder, para que nosotros, ¿verdad?, estemos clamando para que Dios siga equipando a los sacerdotes que Dios ha puesto en nuestras iglesias. Ahí donde tú te estás congregando, o si tú eres, ¿verdad?, pastor, tú tienes que estar orando para que el Señor te siga equipando. La intercesión, mira hermano, no hay cosa más tremenda que siendo ministros no nos guste orar. No hay cosa más cardíaca, dijera mi pastor, que seamos ministros y no nos guste la oración. Entonces dice, mire, 4 niveles del sacerdocio. Número 1, la invocación. Número 2, la manifestación. Número 3, la revelación. Y número 4, la tabernaculización. Entonces, mire qué tremendo. Nosotros, ¿verdad?, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Entonces, mira, amado hermano, tenemos que ser sabios. Los intercesores son sabios. ¿Por qué? Porque los intercesores son los que cubren, son los que ponen, ¿verdad?, esa cobertura hablando espiritualmente. Pero hay sabiduría, porque a veces, hermano, también no sabemos orar. La Biblia dice que pedimos mal y por eso no recibimos. Entonces, para la intercesión, para la oración, necesitamos sabiduría. No solamente es orar por orar. Necesitamos oír el corazón del Padre. Necesitamos oír el corazón del Espíritu Santo. A veces hacemos largas oraciones. A veces queremos impresionar a Dios cuando no es así. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Entonces dice la sensibilidad de los sabios. Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces Pablo estaba diciendo, yo me gocé de que al fin, dice, ¿verdad?, se haya revivido el cuidado de mí. Entonces, hermano, nosotros los intercesores somos los que provocamos el mover de Dios, el fluir de Dios. Dice, mire, la palabra revivir es del griego 3:30, que es anaxalo, que traduce florecer, que traduce revivir. Mira, hermano, la intercesión hace que Dios reviva las cosas, que vuelvan a florecer. La oración, la intercesión mueve la mano del Señor. Mire, Salmo 105, verso 17. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Los ministros van delante abriendo brechas y recibiendo los ataques primero. Eso sí es muy cierto, hermano. Los que están al frente, los que están levantando vallado, son a los primeros que el enemigo va a intentar desanimar. Son los primeros que el enemigo va a querer golpear. Pero cuando somos sabios, cuando somos entendidos, oímos y percibimos cuando el enemigo está queriendo atacar la intercesión. Y entonces, por eso lo que leíamos al principio, cuando hay un intercesor sensible, se da cuenta, percibe, huele, está al oído, pero bien despierto a percibir y a oír los murmullos de los sacerdotes de las tinieblas, que el Señor los reprenda. Porque, hermano, esto de entrar a la intercesión, esto de clamar para que Dios mueva su mano poderosa, no es cualquier cosa, porque sabemos que vamos delante. Un día platicando con nuestro pastor le decíamos, pastor, cuando usted viaja, nosotros vamos con usted. Quizás no físicamente, pero espiritualmente vamos con él. Señor, que se abra el cielo, que tú lo levantes bandera, que tú lo guardes, Señor. Y estamos orando y estamos intercediendo. Y sabemos que al enemigo no le va a agradar. ¿Sabe por qué? Porque los intercesores cubren. Los intercesores activan el vallado. Entonces, mire qué importante que los ministros, ¿verdad?, vayan abriendo brecha, vayan abriendo camino. Pero, hermano, eso va ligado con la intercesión. Dice, mire, hermano, mire esta imagen. El que va adelante, ¿verdad?, va abriendo brecha, va abriendo camino. Y entonces cuando se abre brecha, se abre camino, todos los que van detrás de él, es más fácil para ellos. Es más fácil el camino.
¿Por qué? Porque ya hay un camino, valga la redundancia, pero fíjese que cuando hay un terreno virgen, hay matorrales, hay árboles, necesitan ser apodados, necesitan haber una limpieza, ¿verdad? Arrancar la hierba, quizás regar, ¿verdad? Líquido para matar, para que la hierba se marchite y entonces pueda abrirse un camino. Pero siempre a quién le va a costar ese trabajo, a los que van delante, a los que van hacia adelante, los primeros, ¿verdad? A esos son los que le va a llegar el ataque. Y mire, luz ministerial. ¿Qué significa ser luz? Dice Isaías 49, 5 al 6, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Y dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Entonces, mira, mi amado hermano, la palabra siervo viene de la raíz hebrea 5650 que es sebet, que traduce siervo, sirviente, cortesano, criado, esclavo, jornalero, servidor, servidumbre, sierva, siervo, sirviente. Y nos lleva otra raíz que es abad, que traduce trabajar, servir, cultivar, adorar, arar, culto, desempeñar, ejercer, librador, labrar, ministrar, servidumbre, servir, siervo, trabajador. Entonces, hermano, un siervo es un trabajador. Entonces, nosotros sabemos, mis amados hermanos, que cuando la gente, a mí luego me causa un poquito de gracia, disculpe usted, ¿verdad? Pero hay gente que dice, no, es que yo soy el siervo del Señor. Y casi se quieren sentir intocables, ¿verdad? Que lo merecen todo. Pero siervo es un criado, siervo es un trabajador del Señor. Entonces sabemos, mis amados hermanos, que Dios nos mandó para abrir brecha, nos mandó para abrir camino, para que los que vienen detrás, hermanos, se les sea más fácil. Por eso Pablo decía que los fuertes deben de soportar a los débiles. Tenemos, ¿verdad? Los que van creciendo, los que van subiendo de nivel espiritual, tienen que ayudar a los nuevitos a seguir avanzando. Entonces, esa es la obra y el trabajo del cual el Señor nos está llamando. Dice, mire, para hacer volver a él a Jacob, para congregarle a Israel, para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Entonces Dios, amados hermanos, levanta a sus ministros para hacer luz en la tierra. Juan 5:35 dice, Él era la antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Entonces, hermano, este pasaje cuando Juan decía, ¿verdad? Él era la antorcha. Así, ¿verdad? Que en este tiempo haya ministros que sean antorchas que ardan. Pero mi amado hermano, si no hay oración, si no hay clamor, si no hay intercesión, no va a arder esa antorcha. Entonces, miren, la palabra ardía traduce caío, que traduce incendiar, encender o consumir, arder, quemar. Y la palabra alumbraba traduce faino, que traduce iluminar, brillar, mostrar, aparecer, resplandecer, visto. Entonces, mi amado hermano, dice que esa luz traía regocijo. Y regocijo traduce agaliao, que traduce saltar de gozo, exultar, regocijarse, gozar, alegrar, alegría, gozarse. Entonces, mi amado hermano, un ministro, ¿verdad? Así como este varón, calidad de calibre, él era una antorcha. Y dice que la gente se regocijaba a su luz. Y qué importante, ¿verdad? Que haya ministros que tengan palabra de revelación, que tengan, ¿verdad? Esa sabiduría. Porque así, mire, Juan el Bautista decía, yo, ¿verdad? Soy una antorcha. Dice, la Biblia dice que era una antorcha que ardía. No solamente era una antorcha apagada, era una antorcha que tenía luz, era una antorcha que tenía fuego. Y entonces dice que la gente, ¿verdad? Se regocijaba en su luz. Entonces, mira, amado hermano, nosotros tenemos que orar por nuestros pastores,
por los que nos cubren. Que Dios siga avivando el fuego de su espíritu en ellos. Que Dios siga llenándolos de palabra, de sabiduría, de revelación. Miren, nosotros cuando estamos clamando, cuando estamos intercediendo a favor de nuestros pastores, Señor, ayúdalos, equípalos, abrázalos, renueva sus fuerzas cada día. Dales la palabra de revelación, dale palabra de sabiduría. Y hermano, y empezamos a orar por ellos, que el Señor siga haciendo la obra. Y qué bonito, ¿verdad? Es sentarse cuando el siervo, ¿verdad?, tiene palabra de revelación. Pero mire, amado hermano, ¿quién hace eso? Vamos a continuar. Mire, los ministros son lámparas. Dice 2 Samuel 21, 15 al 17. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Isbed-Benob, dice, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Entonces, mira, hermano, qué tremendo, porque aquí nos está narrando que David se cansó, pero David estaba rodeado de hombres valientes. Mire, dice, número 1, los ministros cansados pueden llegar a profanar su ministerio. Número 2, Deuteronomio 25, 17 al 18, Amalek se aprovecha en el momento del cansancio. El ministro cansado descuida su retaguardia. Número 3, 2 Samuel 17, 1 al 4, los axalones aprovechan el cansancio del pastor para ocasionarle problemas. Mire qué tremendo. Éxodo 17, 12, son necesarias las ayudas ministeriales para apoyar al pastor en los momentos del cansancio ministerial, porque mire usted, mi amado hermano, todo ministro, todo pastor, todo siervo, llega un momento donde se siente cansado. Porque ojalá, ¿verdad?, tuviéramos cuerpos glorificados donde no sintiéramos el cansancio, y no solamente física, sino a veces espiritualmente. Porque a veces los pastores, los ministros libran batallas que a veces la oveja no lo puede entender. A veces son batallas, ¿verdad?, que uno lucha también con sus propios deseos, con su carne. Porque usted no puede decirme a mí, ¿verdad?, que ya somos ángeles. Todos los días luchamos. Y a veces, hermano, la batalla espiritual a veces también trae desgaste. Pero mire, lo importante, hermano, es que haya gente que se levante a ser vallado a favor de ese siervo. Qué importante, hermano, que haya gente que ore por ti. Mire, hermano, cuando a veces uno sale a ministrar, y tengo personas cercanas a mí, amistades, amigos, amigas, y tengo mi madre, voy a salir, necesito que me ayuden a orar. Y cuando estamos ministrando, sentimos el respaldo de la oración, sentimos el respaldo de la intercesión de esas personas que están orando por nosotros. Entonces es muy importante, hermano, la intercesión. Por eso el tema, ¿verdad?, se llama la sensibilidad del intercesor, porque, hermano, cuando tú eres sensible a la voz del Espíritu Santo, no necesitas ni que te lo recuerden, no necesitas ni que te convoquen, porque el Espíritu Santo te está poniendo en tu corazón ese deseo, esa carga, esa necesidad de orar por tus pastores, porque es importante. Entonces, mire, vamos a avanzar. Debemos cuidar que la lámpara no se apague. Ministros que quisieron morir. Jonás dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás 4:3. Miren, Moisés, y así dice aquí, lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, sea hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal, en Números 11:15. Y qué tremendo, hermano, porque ellos fueron hombres mortales como usted y como yo. Imagínense ellos con otro nivel terrible de unción, y hombres de monte, hombres de búsqueda, hermano, hombres de unción. Imagínense que pasaron sus momentos donde ellos decían, Señor, ya llévame contigo. Entonces, hermano, si ellos, hermano,
en algún momento también pasaron por ese valle de sombra de muerte. ¿Usted cree, hermano, que nosotros no nos cansamos, hermano? Bendita la gracia del Señor, bendita la presencia del Espíritu Santo, que Él está con nosotros y nos habla de noche y de día. Él nos ayuda, renueva nuestras fuerzas, pero hay momentos que también vienen ataques a nuestra mente, pero para eso entramos nosotros los intercesores, para levantar vallado, para orar a favor de nuestros pastores. Entonces, mire, hermano, otro ejemplo fue Elías. Otro ejemplo fue Job y Jeremías. Miren qué tremendo. Le voy a leer nada más Jeremías 20, 14 al 18. Miren lo que dijo el profeta Jeremías. Maldito el día en que nací, en el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Entonces, mire qué tremendo, hermano. Entonces nosotros tenemos, hermano, que orar, nosotros tenemos que levantar, hermano, vallado a favor de nuestros pastores, que Dios les siga llenando, hermano, su vida, les siga renovando sus fuerzas y les siga dando la capacidad y la unción para seguir avanzando, hermano, porque son hombres mortales. Aún no tienen 6 alas. Entonces, por lo tanto, hermano, nosotros como intercesores tenemos que orar por ellos. Mire, sensibilidad hacia el ministro. Dice Hechos 12, 1 al 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero mire lo que dice aquí: la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mire, hermano, qué tremendo. Pedro se encontraba, ¿verdad?, en aprietos. Pedro se encontraba, ¿verdad?, preso. Pero miren la importancia, hermano, en la iglesia juega un papel muy, muy importante, el cual es la oración, el cual es la intercesión. Si no hay oración, hermano, mire, no, hombre, va a ser una iglesia, decía mi pastor, aguada, hermano, la alabanza aguada, la palabra sin sabor, hermano, qué cosa tan terrible. Entonces, mire, la iglesia, hermano, juega un papel muy importante en la oración. Yo creo en la oración, hermano, yo creo en el poder de la intercesión cuando nos unimos, hermano, cuando estamos rogando a favor de alguien. Hemos visto muchos milagros, hermano, cómo Dios activa el poder sobrenatural. Hemos visto, hermano, el poder tan grandioso y sobrenatural que Dios, hermano, suelta cuando hay un pueblo que está clamando, cuando hay un pueblo que está intercediendo. Entonces, mi amado hermano, no desista la oración, no desista la intercesión. A veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que con 2 o 3 semanas ya con eso. Hay veces, hermano, que va a haber peticiones que Dios no las va a contestar así, sino que te va a dejar que tú sigas pidiendo y clamando, hermano, y el día que menos lo pienses, ahí va a estar el fruto de tu oración. Entonces, mire, hermano, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba clamando. Hermano, mire qué cosa tan tremenda, que a veces cuando suceden cosas, hermano, al ministro, cuando se levanta, hermano, el enemigo, lejos, hermano, lo peor que puede suceder es que, hermano, la gente se goce del mal que le está pasando. Lejos de ponerse a interceder, lo más terrible, hermano, es que a veces la gente activa su boca, pero para murmurar, y no la activa para orar, para interceder a favor de ese ministro. Entonces, mira, hermano, la sensibilidad de los sabios. Dice Éxodo 17, 9 al 13, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo. Dice Moisés peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces, a mi amado hermano, este pasaje nos habla donde dice que Aarón, ¿verdad?, un sacerdote, y Hur
¿verdad? Dice que sostenía las manos de Moisés. Y esto habla de lino fino, justicia y santidad. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que levantarnos a interceder para sostener los brazos de nuestros pastores, de las personas que nos están pastoreando, porque a veces, hermanos, Dios da diseños, Dios da planes, da proyectos que, hermano, a veces de verdad no es fácil sobrellevar para que eso se lleve a cabo. Necesitamos, hermano, que haya gente que tenga la sensibilidad, que sienta en su espíritu, amado hermano, que Dios nos ponga la carga de orar, hermano, y créame que la carga se hace ligera. ¿Por qué? Porque la oración, hermano, un día mi pastor nos enseñaba que, ¿verdad? Las palabras son como mano. Tus palabras activan, tus palabras, hermano, activan. Entonces, qué importante, hermano, la intercesión. Y mire, dice sostener, que traduce tamac, que traduce sustentar, sostener, mantenerse apegado, ayudar, seguir de cerca. Entonces, mire, hermano, qué tremendo. Dice que Moisés tenía, ¿verdad?, Aarón y a Hur sosteniendo sus brazos. Pero vamos a ver otro ejemplo. Mire, hermano, el sufrimiento de Pablo. En 2 de Corintios, hermano, nos habla capítulo 11. Dice aquí, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día. He estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpaba cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pues mire, hermano, qué tremendo. Porque aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Estaba haciendo como un enlistado de todo lo que él había padecido. Y hermano, parecía, ¿verdad?, que no muchos le prestaban atención a esto. Porque a veces, hermano, lo más triste que nos hemos enfrentado es que la mayoría de las personas ven las cosas malas en nosotros que las buenas. Es más fácil que nos señalen por lo malo que hacemos que por lo bueno que hemos hecho. Y eso es terrible, hermano. Algo que aquí, mire, el apóstol Pablo dice, me he enfrentado a los falsos hermanos. ¿Y quiénes son los falsos hermanos? Los que se gozan de tu mal, los que te dan un abrazo, pero en realidad te están dando el abrazo de Judas, hermano. Y dice, ¿verdad, Pablo? Dice, si ustedes se enferman, ¿acaso creen que yo no me enfermo? Y mire qué tremendo. Dice 2 de Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Entonces, mire, hermano, aquí Pablo otra vez vuelve a expresar. Dice, yo los amo más. Hermano, mire, a mí me impresiona, me impacta la pasión del apóstol Pablo. Porque aún él estando en la cárcel, aún estando, ¿verdad?, él narra en desiertos, en naufragios, su preocupación eran las iglesias. Y en la mayoría de sus cartas, él las escribía estando, hermano, encarcelado. Y ahí tenía esa pasión, hermano. Por eso, mire, disculpe usted, hermano, pero a mí no muchito me gusta apapachar a la gente aguada. Porque sabe una cosa, hermano, si hay un hombre que se apasionó tanto fue Pablo. Y un hombre, hermano, que él decía, había sufrido, hermano, él sabía del sufrimiento. Pero él, hermano, se enfrentó a que él amaba mucho, pero a él no le amaban como él amaba. Entonces, hermano, qué tremendo cuando hay siervos de Dios, hermano, que salieron del mismo corazón de Dios y la iglesia no los cuida, sino que la iglesia los apedrea. Eso es terrible, hermano. Pero usted y yo, hermano, que somos intercesores sensibles al Espíritu Santo, entendemos, ¿verdad?, el corazón del Espíritu Santo. Yo no sé usted cuántas veces usted, ¿verdad?, ha estado durmiendo con un sueño tan lindo, ¿verdad?, y de repente se le fue el sueño, se despertó y usted se pone inquieto.
y a veces no le preguntamos a Dios qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero el intercesor sensible entiende rápidamente lo que Dios le quiere poner en su corazón. Miren, dice 2 Corintios 10:10, porque a la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Entonces, mira, hermano, qué tremendo. 2 Corintios 1:8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mire qué tremendo. ¿Cuántas veces, hermano, Pablo pasó naufragios, casi a punto de morir? Usted sabe, hermano, usted que lee la Biblia de día y de noche, cuando él, verdad, llegó a la isla de Malta, hermano, y hace una fogata y se le prende, verdad, para colmo, para variar, quizás, verdad, el hombre con hambre, verdad, que estuvo acá a punto de haberse ahogado, y para variar le sale una serpiente y se le prende, verdad, en la mano. Pero mire, hermano, qué impresionante este hombre, tiene una pasión terrible. Pero mire, hermano, usted y yo tenemos que levantar clamor a favor de nuestros pastores, a favor de los que nos cubren, a favor de la gente, hermano, misionera que lleva la palabra a lugares donde usted y yo no queremos ir, hermano. Porque siempre, ¿verdad?, decimos, Señor, heme aquí, envíalo a él. Pero nunca oramos, hermano. Nunca levantamos a ese hermano, a esa hermana, Señor, llévale, Señor, úsale, Señor, respáldale, que vaya, Señor, con una palabra en su boca, que tú estés abriendo camino, que tú le guardes su entrada y su salida. Necesitamos gente, hermano, que entienda el corazón de Dios. Entonces, mira, hermano, Pablo pide oración. Pablo, hermano, empieza, ¿verdad?, a decir que oren por él. Dice, mire, Efesios 6:18-20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pero dice, mire, hermano, suplicando, ¿verdad?, que oren por mí. Entonces, hermano, que estaba Pablo, que abran su boca y que me envíen una palabra. Hermano, qué cosa, ¿verdad?, tan necesaria es que nosotros nos levantemos como intercesores, hermano, a orar por nuestros pastores, a enviar una palabra a larga distancia. Hermano, de verdad, nosotros hemos hecho muchas oraciones, hermano, cuando piden, ¿verdad?, haga una oración y mandamos por audio en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo declaro una palabra de sanidad, hermano, porque no importa dónde esté, la oración mueve la mano de Dios. Entonces Pablo, hermano, pedía que oraran por él. Mira, hermano, orar para le sea dada palabra de Dios. Orar para que dé a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Que con denuedo hable de él como debe de hablar. Nosotros tenemos que orar. Señor, por favor, ponle la palabra en la boca de tu siervo. Dale palabra de revelación. Señor, dale la palabra rema. Señor, que tú seas usándolo. Respáldalo, Señor. Que tú le uses, que tú le pongas gracia en su boca. Que le pongas sazón cuando él hable. Hermano, nosotros, los intercesores, hermano, vamos con ellos, donde quiera que anden tus pastores y estén orando, estén llevando la palabra, y hay intercesores, hermano, detrás de ellos. Créame, hermano, que ahí estás tú. Nosotros creemos, hermano, que la intercesión, hermano, es una mano muy poderosa. Nosotros, hermano, podemos, hermano, levantar vallado a favor de nuestros pastores, a favor de la iglesia, a favor del pueblo, a favor de los niños cuando están en las escuelas. Hoy más que nunca tenemos que hacerlo, hermano. Cancelamos el robo, cancelamos el secuestro, cancelamos todo abuso. Hermano, tú puedes hacerlo, y de verdad, hermano, Dios activa un vallado espiritual a favor de esa congregación, a favor de ese pastor. ¿Por qué? Porque la intercesión, hermano, la oración es muy poderosa. Mire, vamos a seguir. 2 Corintios 1:9-11.
pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librara de tan gran muerte. Dice el verso 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, mi amado hermano, la oración es lo que va a dar a luz, lo profético, es lo que va a dar a luz, va a activar el poder de Dios, el fuego de su espíritu. Si no hay oración, hermano, va a haber una ilusión solamente. Mire, orar para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros. Orar para que la gente valore el don ministerial. Entonces, la oración, hermano, es lo que va a hacer, hermano, que la gente, hermano, pueda agradecer el favor de Dios, hermano. Mire cuántas veces hemos orado por los vecinos, hermano, alrededor, hermano, las iglesias, hermano. Hemos orado por los pastores, hermano, que no son de la cobertura, pero que habitan alrededor. Hermano, nosotros estamos orando, aunque ellos no estén dentro de nosotros, que el Señor tenga misericordia. Pero mire, mi amado hermano, qué importante, hermano. Y si todos, hermanos, nos pudiéramos unir en la oración, no, hermano, haríamos algo tremendo. Pero, hermano, hoy más que nunca, hermano, tenemos que levantarnos a orar, a clamar, a interceder, que Dios traiga la unidad, hermano, y que se rompa, ¿verdad? Todo espíritu, hermano, de egoísmo, hermano, que la gente pelea, no, que mío, que tuyo, hermano, y no entiende el corazón del Espíritu Santo, no es sensible a la voz de Dios, que el tiempo, hermano, ya Cristo viene pronto, hermano, y las iglesias, hay muchas iglesias dormidas, que no están preparados, que no tienen vestidura para las bodas del Cordero. ¿Qué va a pasar? Pero nosotros los intercesores tenemos que levantarnos, hermano, a orar, a clamar a favor de ellos. Dice Colosenses 4:2 al 4, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Entonces, hermano, nosotros tenemos que orar por nosotros también, para que el Señor le abra puerta para la palabra, orar para que se dé a conocer el ministerio de Cristo, orar para que lo manifieste como debe de hablar. Entonces, hermano, la oración es muy poderosa. Dice 1 Tesalonicenses 3:1, orar por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Entonces, nosotros tenemos que orar para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Tenemos que orar para que seamos librados de hombres perversos y malos. Hermano, yo creo en eso, que Dios, hermano, activa una cobertura espiritual y que Dios nos libra, hermano, de secuestro, de robo. Mire, hermano, cuántas veces hemos viajado de madrugada y a veces, hermano, pasando en medio de gente mala. Pero cuando Dios, hermano, activa, hermano, escucha la oración y se activa, hermano, esa cobertura, Dios nos pasa, hermano, de largo, hermano, y nos hace invisible a todo ataque del enemigo. Entonces tenemos que orar. Dice, mire, tenemos que orar para que tengan buena conciencia. Tenemos que orar para que se conduzcan bien en todo. La oración, hermano, tenemos que orar, hermano, para que Dios nos ayude. Tenemos que orar, hermano, para que Dios, hermano, haga la obra en nosotros. Pero, hermano, hay gente que ni ora por sus alimentos. Yo oí, hermano, hablar, ¿verdad? Y ya con esto voy terminando. Hoy, hermano, más que nunca los alimentos vienen muy, muy procesados con muchos químicos, hermano. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que orar para que los alimentos sean santificados. Imagínense, hermano, si usted no ora por sus alimentos, entonces usted no está cuidando su salud, hermano. Entonces tenemos que orar, diga, tenemos que orar. Orar para ser librados de los rebeldes. Orar que la ofrenda de sus siervos sea aceptada. Orar que con gozo haga la obra. Orar para que sea recreado juntamente con los santos. Entonces, hermano, tenemos que orar, orar, orar. Solo los sabios saben sostener en oración los brazos de sus pastores. Hermano, qué cosa tan hermosa que el Espíritu Santo te ponga, hermano, en tu corazón, orar por tus pastores. Hay veces, hermano, nosotros necesitamos ser, hermano, como Aarón y Hur y sostener los brazos de nuestros pastores. Necesitamos, hermano, gente como Aarón y Hur que se levanten
a orar por los ministros. Hay veces, mi amado hermano, que Dios pone en nuestro corazón palabras, hermano, que a veces uno no entiende. Orar específicamente por cosas de alguien, que en ese momento Dios te está desnudando el corazón de la persona, no para que le critiques, sino para que tú ores por él. Porque algo, hermano, que hace el Espíritu Santo a los que son sensibles es que te revela el corazón de la gente. Te revela, tus ojos se abren y tú puedes ver cuando tienes una persona enfrente de ti, tú puedes ver su corazón, tú puedes ver a veces la soledad que hay interna. Pero ¿sabe por qué Dios lo pone? Que tú lo veas, para que tú lo cargues en oración, para que tú ores. Entonces, hermano, qué importante es que nosotros sostengamos, hermano, en oración a nuestros pastores. Entonces, hermanos, seamos gente sensible del Espíritu Santo, a oír, a sentir, hermano, el corazón del Espíritu Santo y la necesidad. Yo le invito a que hagamos una oración, mi amado hermano, que el Espíritu Santo nos haga sensibles a cada necesidad, que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón esa sabiduría a orar inteligentemente conforme a su Espíritu. Ay, hermano, a veces de verdad, créame, a veces hay gente que nada más ora porque tiene que orar, hermano, o que ora porque nada más que lo vean que llegó a la oración, pero en realidad no está orando. En realidad ni siquiera entiende el tiempo, ni siquiera entiende lo que el Espíritu Santo quiere que se ore en ese momento. Pero pidamos al Espíritu Santo que Él nos ayude a ser intercesores del Espíritu, a ser sensibles. Hagamos una oración, mi amado hermano, amada hermana, ahí donde tú estás, y pidámosle a Dios que Él nos ayude. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos pones una vez más en nuestro corazón el orar por nuestros pastores, el orar por cada necesidad, el orar, Señor, por cada iglesia, por cada congregación, Señor. Cuán difícil, Padre, a veces es para un ministro, Señor, llevar tu palabra a lugares donde la gente es dura, donde la gente no entiende, donde hay mucha idolatría. Pero cuántas veces, Señor, necesitamos que se levante gente como Aarón y Hur, que levanten los brazos del siervo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser sensibles. Haznos como los sabios. Danos un corazón sabio y un espíritu de sabiduría para poder entender, para poder oír lo que tú nos quieres hablar, para poder clamar por lo que tú quieres que clamemos. Pon en nuestros corazones, Espíritu Santo, a cada intercesor que está tomando estas clases, que seas tú, Espíritu Santo, poniendo en el corazón de ellos ese deseo, ese anhelo, amado Dios. Por favor, Espíritu Santo, haz que tus hijos, Señor, puedan escuchar tu voz, ese anhelo. Levántalo, Señor, de madrugada, a la hora que sea, Señor, pon el deseo. Necesitas, Señor, levantar a esos intercesores que clamen, Señor, por cada necesidad, que estén levantando vallado a favor de los pastores, Señor. Pon en nuestros corazones a clamar, Dios mío, por cada petición, Señor. Por favor, te lo pedimos, Espíritu Santo, que tú seas, Señor, poniendo, Señor, esa sabiduría en cada intercesor. Hazlos, Padre, intercesores sensibles a tu voz, intercesores sensibles del Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, hazlo, Espíritu Santo. Levántanos y actívanos, Señor amado. Haznos, Señor, como tú quieres que hagamos, Señor. Que clamemos, que nos pongamos en la brecha, que clamemos por el hermano caído, que oremos, Señor, por los ministros, Señor Padre, que están siendo acechados, que están siendo vituperados, aquellos que están en tribulaciones, aquellos que están en pruebas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a clamar a favor de ellos. Por favor, te lo pedimos, papito lindo, que tú hagas, Señor amado, en cada intercesor, Dios mío, ese deseo lo pongas en cada corazón. Te lo pedimos, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Gracias te damos por este tiempo, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios amado, a ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, pues estamos, ¿verdad?, próximamente en la siguiente materia. Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición.
En el nombre de Jesús estamos aquí, mi Dios amado, agradeciéndote, dándote la En gloria, el nombre de dándote Jesús yo te lo honor. pido, Padre, que tu presencia se Este manifieste. país, Padre Santo, mira, Señor, que es un país con mucha necesidad. Que la gloria, Señor, tuya sea manifestada en cada corazón, en cada Herencia vida. y conquista. Caminemos creyendo que esa ciudad es nuestra herencia. Escuela Kairos. Intercesión de alto nivel. Únete con nosotros todos los martes a las 7 de la noche, hora central, México. Síguenos en nuestras redes sociales.